Pablo Sánchez Vergasa, ingeniero de formación y emprendedor por vocación. Nuestro invitado de hoy ha sido reconocido con el Premio Princesa de Girona Social 2025 por demostrar que la innovación, cuando nace del compromiso, puede salvar vidas. Pablo, que muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero de todo, porque sé que tienes una agenda que no te la, ¿cómo se dice? No envidio nada. Te vas a presentar tú, Vale. porque a mí me encanta que digáis vosotros lo que sentís de vosotros y cómo os presentáis. Soy una persona normal y corriente y alguien ordinario, pero que me encontré algo pues extraordinario en mi vida y decidí decir que sí. Y yo voy a contar lo primero, que Pablo está aquí porque él nos va a contar su historia. Es ingeniero industrial y gracias a él muchísimos niños prematuros del mundo entero, de las zonas más rurales o más necesitadas, viven. O sea, salva vidas con lo que hace. ¿Qué es lo que haces, Pablo? Bueno, pues hacemos, tanto yo como mi equipo, incubadoras de bebés para países que están en desarrollo. Esto como que tenemos aquí, esto es un simulador de un vientre materno. Cuando un bebé prematuro nace antes de tiempo, no regula bien su propia temperatura y necesita pues, un vientre artificial, ¿no? Y esto es lo que es. Al final es un sitio en el que está protegido, está calentito y bueno, y así puede seguir creciendo y desarrollándose. O sea, son incubadoras plegables, creo, ¿no? Efectivamente. Que es más fácil de llevar así. Y, por ejemplo, ¿esta incubadora qué cuesta? Es distinto lo que cuesta Bueno, y lo que pedimos por vale, ella, pero bueno, en coste de materiales son 350 eso euros. es lo que te quería decir. ¿Cuánto te cuesta hacerla? Eso es. ¿Y una incubadora normal cuánto podría costar? Pues cuesta, el precio es alrededor de 35.000 euros. Las hay más baratas, pero las hay bastante más caras también. O Esa es sea, la la media, media. esa es la media. Bueno, es impresionante. ¿Y cómo empiezas con este proyecto? Que además, esto lo tengo que decir porque a mí me hace mucha ilusión, empieza por un estudiante, ¿no?, del CEU, un alumni, como Eso decimos es. nosotros, que empieza a hacer ¿el qué? ¿Y cómo te metes tú? Bueno, pues surge de un grupo de médicos y también de profesores del CEU que van a Sierra Leona a hacer expediciones. Vieron la realidad de cómo están los prematuros en esos hospitales de Sierra Leona, que es extrapolable a otros países también de la zona y del mundo. Y bueno, pues hay bebés que, por ejemplo, están en cajas de zapatos, bebés que están envueltos en papel de plata y les ponen un radiador al lado para mantenerles calentitos. Incluso muchas veces lo que les pasa a estos bebés es que son tan pequeños que no tienen recursos y directamente les ponen una sábana por encima para dejar que se mueran. Entonces, claro, el espacio para la mejora es muy amplio, ¿no? Y entonces le dijeron a un chico que tenía que hacer el trabajo fin de máster, Alejandro Escario, le dijeron, bueno, ¿por qué no haces un prototipo, un diseño de cómo sería, ¿no? Una incubadora que sea pues, más accesible, algo porque al final el reto técnico principal es calentar. Y calentar es algo muy sencillo, resuelto hace muchísimo tiempo. Y bueno, y se puso manos a la obra. ¿Y cómo entras tú en el proyecto? Yo me entero del proyecto porque leí una noticia del proyecto que le habían dado un pequeño premio hace en 2015 y entonces dije, ah, qué guay. Y lo típico, pues como muchos igual de los que nos ven ahora, pues que le dan un like y continúa su vida. Pero la mía ha continuado con que yo al día siguiente fui al trabajo y justo un compañero de mi trabajo me enteré que colaboraba en el proyecto, ¿no? Se había puesto en contacto con Alejandro, un chico que se llama Edgar, y, y entonces él sabía que yo hacía pues, pequeños inventos de electrónica, ¿no? Y justo pues, había que diseñar la parte electrónica de la incubadora. Y entonces yo le dije, oye, ¿te puedo ayudar? O sea, para mí fue como algo, o sea, una chispa de... Como un regalo también, ¿no? Porque Sí, algo tan bonito, no sé, vamos. sí. O eso el regalo se ha convertido después. Se ha convertido en mucho después, Vale, vale. pero sí dije, pues me gustaría ayudar. Entonces, poco a poco, pues empecé a echar una mano y bueno, proyectos que son de voluntariado, pues al final el tiempo, beben del tiempo libre y el tiempo libre pues es muy sensible, ¿no? Y pues poco a poco hubo gente que se le fue complicando la vida, ¿no? Y ahí, pues empezando también por Alejandro, que se casó, tuvo hijos, él apostó por la vida también en En otro otro manera. sentido,
y poco a poco fui teniendo menos tiempo libre hasta que pues, otros también se fueron a Estados Unidos y de repente pues, vi que que el proyecto que no avanzaba, ¿no? Y digo, ojo, pues me pareció algo tan bonito que pues a mí pues me apeteció darle un empujón extra. Y ya conseguiste todo lo que nos has contado antes. Eres ingeniero industrial, trabajas, porque tendrás que vivir de algo, ¿no? Desde el 2017 que empecé a trabajar hasta el 2025 estuve trabajando en diferentes empresas. A mí me pilló trabajando, cuando empecé a colaborar con el proyecto, me pilló en BQ, aquí en Las Rozas, en Madrid. Y entonces, pues en mi tiempo libre, de hecho, en BQ me dejaban las instalaciones para desarrollar la incubadora cuando terminaba mi jornada laboral, ¿no? Entonces era gracioso como, pues yo de 9 a 5 tenía unos compañeros y luego, pues de 5 en adelante, mis compañeras eran las chicas de la limpieza. Ah, claro, y seguro que Eh, te hiciste y íntimo, sí, sí, con ya el carácter que nos tienes, hicimos vamos. superamigos. Y yo iba viendo que el proyecto iba dando pequeños pasitos hasta que en 2025 nos dieron el premio Princesa de Girona. Eso te lo iba a decir ahora, es el premio Princesa de Girona, que es a la gente joven, y te dieron, ¿cuál de ellos? Hay distintas Por categorías eso, y entonces ahí me dieron el social. social por la labor que haces Efectivamente, con salvar vidas. efectivamente. ¿Qué Y sientes cuando te llaman y te dicen que has ganado el premio? sobre todo de que yo venía de un momento en el que veía que las cosas estaban empezando a funcionar y quería dar el paso, yo quería dar el paso, de dedicarme a tiempo completo, ¿no? a este proyecto. Y no veía cómo, ¿no? No sé de qué voy a cobrar, Claro, ¿cómo vas a...? de cómo le voy a pagar a más gente para que se dediquen todo su tiempo aquí al proyecto. Entonces no veía las fórmulas y vi de repente una oportunidad buena, que fue pedir una convocatoria de Europa, de una beca Horizon, se llama, que daban 5 millones de euros. Yo no sabía ni cuántos ceros era eso, 5 millones. Sí, O sea, sí. y entonces con eso pues podía tirar para adelante Buah, 4 años sin problemas, solamente con esa ayuda y contratar a gente y coordinarlo con distintas universidades, hacer unos estudios. Vamos, era redondo. Y de repente, en las navidades del 24 al 25, nos dicen que nos deniegan la ayuda, ¿no? Entonces ahí sí que te hundiste. pues sí, la esperanza seguía ahí, pero pues poquita, ¿no? Y decía, jo, pues yo ahora no sé qué voy a hacer para tirar esto para adelante, ¿no? Y justo conocí a un chico que se llama Guille Gauna Vivas y él ganó el premio Princesa Girona y me dijo, jo, Pablo, preséntate, que tu proyecto es chulo y entonces, bueno, dije, venga, pues te creo, yo no lo voy a ganar, pero venga, no pierdo nada, No pierdes me nada. inscribo y ya está. Entonces justo yo en ese momento, que andaba un poco desesperanzado, fui al Cotolón con el Padre Alegre, no sé si te suena. Cotolengo, o Eh, sea, mi madre ha ido toda la vida ahí ah, sí, a ayudar. pues para el que no lo conozca, es como si fuera una pequeña residencia, bueno, hay distintas en España y también en Colombia, creo, en la que hay monjas, hay hermanas, que dan toda su vida para cuidar a los enfermos. Enfermos que tienen enfermedades permanentes O o discapacidades muy fuertes, discapacidades. porque yo di de comer ahí a mujeres con discapacidad también. Bueno, te estoy hablando de Cotolengo Sí, aquí, o sí, sea, aquí en Madrid hay sí, sí, al uno de este, sí, mujeres. sí, sí. Y entonces yo concretamente fui al de Barcelona. Y bueno, lo curioso es que estas mujeres, y bueno, este hospital vive de la providencia, ¿no? Ellos viven con la convicción de que si esto Dios lo quiere, pues pondrá los medios para que sea realidad, ¿no? Entonces, pues ellas ponen todo lo que está en su mano y el resto pues se lo dejan a Dios, ¿no? Y dije, bueno, me parece interesante y fui unos días a echarles una mano y bueno, pues a contagiarme un poco, ¿no? De esa fe que tienen ellas en la providencia y confianza. Y bueno, y me contaron una historia que me pareció muy graciosa, y es que una vez se les acabó todo el dinero y entonces les vino una empresa del agua que era la que pues, les suministraba y les dijeron, oye, si no podéis pagar la factura, os tenemos que cortar el grifo. Entonces ellas dijeron, pues adelante. Claro, que te corten el grifo es condenarte casi a muerte, ¿no? Decir, no puedes beber, no puedes cocinar, no puedes asear. Claro, no puedes hacer nada. Entonces, claro, pues es un papelón, ¿no? Y entonces al día siguiente se levantan
y sigue cayendo agua, ¿no? Y al día siguiente también, y al día siguiente también, 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 también. Y entonces de repente les llegó una donación, que ahora dicen que fue casualidad o providencia, que coincidía con lo que le debían a la empresa. Entonces cogieron la donación, le pagaron las facturas y les llamaron para darle las gracias por no haberles cortado el agua este tiempo. Y dijeron, ¿pero cómo? Sí, sí que la cortamos. Y entonces fueron a ver qué pasó, levantaron y vieron que el técnico se confundió y le cortó el agua a la casa de al lado. No, pues eso es el de arriba, Entonces, clarísimamente. bueno, casualidad o providencia, pues no les ha faltado nada durante muchísimos años, ¿no? Qué buena historia, qué buena historia. Pues con esa convicción, pues dije, pues venga, yo también lo voy a seguir intentando, porque yo creo que esto es de Dios. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y justo cuando decido renuevo un poco esa promesa, ¿no? De decir, venga, voy a seguir dedicándome a esto en mi tiempo libre. Pues a las 2 semanas me llaman y me dicen, eres finalista de los Buah, premios Princesa ¿qué Girona. sientes? Y digo, wow. Bueno, igual, esa finalista igualmente tenía que competir contra 4 personas más, Bueno, ya, ¿no? pero de los cientos que se habían Pero presentado, efectivamente, digo, bueno, o sea, y yo realmente de verdad pensaba que no iba a ganar, o sea, que directamente les dije se lo conté a mis amigos, pero les dije, ni se os ocurra veniros hasta Barcelona, y yo soy de Pamplona, ni se os ocurra, además un lunes, o sea, ni se te ocurra. es, Y entonces vinieron mis padres, sí que claro, vinieron mis padres conmigo, y sí, conté el proyecto y a un jurado que había ahí, y de repente me suben a un escenario con 2.500 personas, y estaba ahí el rey delante, ministros, empresas, y dice, el premio Princesa Girona Social 2025 es para Pablo Sense Bergasa. Y se me queda una cara de tonto en ese bueno, a mí es lo que momento. se me pone es la carne de gallina, o sea, qué emoción. Sí, y claro, voy a un estrado donde hay que dar, a un ambón donde hay Sin que dar tener ni idea que lo ibas a ganar. O sea, No, no, ni o idea, ni sea, idea, tú ni idea. fuiste ahí a contarlo. Yo me enteré en ese momento, Qué fuerte eso. sí. Y, y entonces dieron las causas o las razones por las que yo ganaba, ¿no? Hubo ahí un minuto y en ese minuto, claro, pues me tuve que pensar, ¿Qué pues, qué iba a dices? decir, ¿no? Y entonces yo decía, "Jo, pues si estoy aquí, pues es pues porque Dios ha querido, ¿no? Pues siento que Dios ha estado presente en mi vida y en este proyecto, que pues porque he querido seguir ilusionándome con esto y luchando por ello, por mucha gente. A mí me gusta una película muchísimo que se llama El Príncipe de Egipto, ¿no? Y una de las canciones dice, ¿acaso la cima de la montaña se cree más importante que la base que lo sujeta? ¿No? Y pues a mí me acordé Qué también bonito. de mucha gente que a mí me ayuda humildemente, desde la sombra, ¿no? Desde mi madre, que al principio tejía la funda de los colchones Qué para monada. las incubadoras. Mi hermana que me lleva a las cuentas de la ONG y un montón de amigos míos que se vienen a hacer los ensamblajes, los chavales de formación profesional de salesianos, un montón de ONGs que ayudan. Y bueno, pues ha sido gracias a ellos también, ¿no? Has hablado, perdona que te interrumpa, Sí, porque como te decía antes, en lo del estuve viéndote en el Congreso, lo que de verdad importa, que para mí es top. todo. Además, yo empecé, o sea, desde el primer Congreso estoy con María al lab, Ujú. viéndolos, y tú hablaste ahí de dos, creo recordar, porque mi memoria me falla bastante, pero creo recordar que dijiste que había tres cosas. Mi historia personal de por qué Ay. hago esto, yo no soy prematuro. Sí que, por ejemplo, me siento en deuda de, bueno, pues de que yo en mi vida he tenido muchas pequeñas o grandes enfermedades y siempre me han cuidado y he sobrevivido. Bueno, con poquitos meses me ingresaron porque tenía malos pulmones, tenía sí, Broncolitis. bronquiolitis, efectivamente. Que luego me derivó un poco en un asma, pero bueno, pues si no hubiera sido gracias a los médicos, pues, o si Claro, yo hubiera nacido en otro país, claro, podías haber pues muerto. probablemente mi futuro hubiera sido otro, ¿no? Me he roto el brazo, los dedos, me he hecho mil cosas, ¿no? Y bueno, y pues siempre me han curado, ¿no? Entonces, mi historia cuando soy pequeño es que estaba una tarde jugando en un parque con mi hermana y con mi primo. Me tocó a mí
parármela al escondite. Entonces ellos se escondieron y yo, porque tenía en ese momento, y ahora, bueno, metafóricamente también, la cabeza muy grande, era un cabezón, eh, pues me tropecé, me caí y me dio un golpe en la nuca, ¿no? Y entonces me eché las manos a la cabeza y vi que estaba sangrando, me había hecho una brecha y pues no había nadie más en el parque, estaba yo solo. Entonces empecé a llorar, ¿no? Pues cuando tenía 6 añitos, pues es pues Está lo que te normal. sale instintivo, ¿no? Y me acuerdo que me quedé quieto, ¿no? Y fui pues llorando y a ver si venía alguien. Al tiempo entró una pareja y pasó a mi lado y yo me acuerdo que les enseñé las manos, ¿no? Me pasaron cerquita y me quedé así, ¿no? Y no sé qué les pudo pasar, si les entró miedo o tenían prisa, no lo sé. Pero echaron la mirada hacia otro lado y siguieron su camino. Bueno, luego al tiempo me escuchó mi hermano y me llevaron al hospital y todo bien, pero bueno, se me quedó una espinita de cómo 2 personas pueden ignorar algo tan urgente e inocente como Como un un niño niño, claro. necesitado, ¿no? Y luego, por lo que contaste también, pues tenías como adicción, entre comillas, no sé qué tipo de adicción a los videojuegos. Y además eso me parece súper interesante que se lo cuentes la gente joven, que estabas todo el día enganchado, que dejaste de ver a tus amigos, tal, y que de repente un día que dijiste: "¿Cómo lo puedo dejar? ¿Cómo lo puedo dejar?", y entraste en una iglesia. Ujú. ¿Voy bien? Sí, Pues lo cuenta has tú. resumido muy bien. Eh, yo siempre he sido muy jugón desde pequeño y, bueno, he tenido un hermano mayor que es muy movido, que requiere mucha atención, como las bromas que hacen de somos 4 hermanos y yo soy el tercero. Ah, como yo, somos el sándwich, no te miran a la cara. Efectivamente, Vamos, o efectivamente. sea, Entonces, somos, pues bueno, pues independientes, tienes que sí, buscarte la los vida. Sí, olvidadillos, sí. ¿no? Los olvidados. Entonces, y a mí me daban una consola y yo me entretenía, ¿no? Entonces yo juego a videojuegos desde que era muy pequeñito y eso no es algo que esté mal, es una herramienta buena Sí, y puede ser positiva, pero también puede ser negativa, ¿no? Si se usa pues más de lo que deberías hacerlo o de formas que no deberías hacerlo. Y me parece que es, por ejemplo, muy sano en algunas edades jugar con amigos en un espacio concreto, ¿no? De tu tiempo, que puede ser pues, un fin de semana o lo que sea, pero en mi caso era que yo jugaba muchísimo todos los días y, y se me acabó convirtiendo en algo que fue poco a poco apoderándose de mi vida, ¿no? Al final, algo te esclaviza cuando te quita libertad, ¿no? Y entonces cuando yo veo que estoy con mis amigos y a la que me aburro, pues me voy a casa y juego, ¿no? Y pues al final porque hay algo que me ofrece una satisfacción mucho más inmediata, o cuando pues espero que mis padres se vayan a dormir y entonces yo me quedo jugando un rato más y entonces duermo peor, rindo peor, saco peores notas. Y o sea, es curioso porque es algo que mayoritariamente nos afecta a los chicos. sí es verdad que no hay tantas chicas que jueguen Sí, a los videojuegos, y ¿no? es curioso porque yo tengo la teoría de que los chicos somos en general pues como muy aventureros, nos gustan las aventuras, jugárnosla, tener un propósito, ¿no? Y entonces, claro, cuando hay algo que te ofrece la mayor de las aventuras y te ofrece un propósito, ¿no? En los Ganar, videojuegos, pues claro. tú eres Messi, tú eres Cristiano Ronaldo, tienes la misión de que tu equipo gane la Champions o estás en la guerra y luchas o sea, por eso, por ejemplo, dicen que muchos hombres alistaban en muchas guerras, ¿no? Porque les daba propósito de alguna forma. Es curioso. Entonces, bueno, nos afecta mucho a los hombres. Y entonces, en ese momento en el que yo veo que tengo algo que lo intento dejar y no puedo, ¿no? Porque lo intenté dejar muchas veces, pues estuve desesperado. Y entonces hubo una tarde que, sobre todo, es importante el tener al menos una pequeña ilusión de que tu vida sirva para algo, Claro, ¿no? Si al final, porque si no la tienes, no tienes ningún problema con que tu vida se resuma en pasarlo bien, ¿no? Si tú quieres y tienes ahí dentro, pues que tu vida tenga propósito y sea una vida que merezca la pena vivirla, entonces es cuando empiezas a cuestionar cosas y cuando quieres dejar cosas, ¿no? Para dar espacio a otras cosas que pues sean más grandes y tengan más sentido. Entonces ahí es cuando dije, pues quiero dejar los videojuegos, ¿no? A mí me ayudó mucho la fe en ese sentido de que, pues
así como eso, pues mi película favorita es, o de mis favoritas, El Príncipe de Egipto, ¿no? De cómo Moisés libera al pueblo de Egipto, que al final es una lectura de cómo Dios te quiere a ti libre, ¿no? Y yo sentía pues, que me quería ser libre de los videojuegos. Y bueno, pues empecé a dejarlo, vi que no podía y una vez desesperado me metí en mi parroquia, en la iglesia, estaba yo solo y pedí un milagro, ¿no? Dije, yo no puedo, no puedo solo, necesito un milagro. No sé cómo, si mañana me voy a levantar y se me va a olvidar o no voy a tener ganas de jugar, o no sé cómo va a ser. Siempre pues uno se imagina cosas muy fantasiosas, ¿no? Pero se hizo realidad de la forma más curiosa posible y más sencilla, que fue que empecé una asignatura de electrónica en la universidad y me enamoré de la electrónica. ¿Y empezaste a hacer inventos Y o empecé a a...? hacer pequeños inventos, efectivamente. Empecé a comprar cositas en AliExpress o el Temu de ahora. Empecé a hacerme un pequeño laboratorio. Me hice, por ejemplo, una lámpara que se encendía y se apagaba dando 2 palmadas. Un coche teledirigido. Empecé a hacer pues, otros inventos, ¿no? Y que no servían para nada, pero me llenaban un tiempo que antes no sabía cómo llenarlo, ¿no? Y eso, y aparte yo iba aprendiendo Bueno, no cosas. servían para nada, servían para mucho, porque la cabeza estaba en una cosa mucho más productiva que en un Claro, videojuego. claro. Sobre todo que Y te gustaba. efectivamente, iba aprendiendo cosas, ¿no? Yo iba aprendiendo cosas de electrónica en proyectos que no servían para nada, pero que ponían los cimientos para algo que luego probablemente sí que tuviera un propósito y sirviera para algo, ¿no? Y efectivamente así fue, como luego poco después conocí el proyecto de las incubadoras y empecé a dedicarme y bueno, y a mí me gusta pensar y decir que el primer salvado del proyecto pues he sido yo. Qué bonito. La fe, que se nota además que tienes una fe muy sólida, ¿te viene de familia? O sea, ¿te han educado en la fe en casa? ¿Has tenido que buscarte tú la fe o cómo es? Bueno, una mezcla de las De las 2. dos. Mis padres sí que son creyentes y nos han llevado a misa desde pequeñitos. Pues, yo sí que cuando en el colegio, pues, empecé, pues, no sé, sí que tenía una relación con Dios Muy buena. divertida cuando era pequeño y, pues, me gustaba ir a misa entre semana, me gustaba, pues, ir a catequesis. Bueno, yo creo que cada uno tenemos una misión más grande o más pequeña. Y en eso que nosotros hacemos, si nosotros cumplimos con eso, pues ya está, tenemos el mismo mérito. O sea, yo pienso que tengo yo el mismo mérito, o probablemente menos. Por ejemplo, yo dejé el trabajo para dedicarme a las incubadoras. Y a mí eso pues también me alentó y me inspiró mucho mi madre, que dejó su trabajo cuando me tuvo a mí, que fui su tercer hijo, ¿no? Y pues como mi madre pues dejó su seguridad por tenernos más cerca y cuidarnos y querernos ella, ¿no? Y digo, pues mm, Me encanta cómo haces paralelismo entre las cosas de tu vida ujú. y lo que tú piensas que por qué ha sucedido. Me parece muy interesante, ¿no? Porque yo siempre digo que yo soy la más independiente de 3 hermanos porque no me mira de los 4 porque no me miraban a la cara, porque los 3 mayores nos llevamos 2 años y medio, y mamá siempre me cuenta que si me caía el chupete decía: Oye, que a Marta se ha caído el chupete", pues que se busque la vida. Ya tenía a Lourdes, a Pepe, ¿sabes? Ajá. Y es muy curioso cómo a lo mejor se te va formando el carácter, ¿no? Es más bonito todo lo que tú decías, ¿no? De ver que tu madre lo ha dejado y que tú te dedicas a lo que te dedicas y has dejado el trabajo. A mí un planteamiento que me parece muy interesante es, yo llevo 2 años yendo a un curso de Biblia No, no, pero yo me encantaría hacerlo y tengo amigas que lo hacen y es precioso, vamos. y yo fui por en plan, venga, voy y, lo da un dominico y lo primero que le dijeron a él cuando quiso interesarse por leer bien la Biblia es: "Tú coges una Biblia, la pones delante de ti en tu mesa y entonces la apartas y la dejas a un lado, porque lo primero que hay que hacer es leer tu vida", Fíjate. ¿no? Y dice, cuánto Dios escribe y se manifiesta a través de tu vida, ¿no? Hay mucha palabra de Dios en cada una O de sea, nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues hay que interpretarla y muchas veces nos fijamos mucho en lo negativo. Hay veces que no tenemos el tiempo ni la experiencia para leer la vida correctamente, pero es algo muy sano, ¿no? El que para empezar, si estás aquí es porque te han querido, muy probablemente con amor, tus padres te han cuidado mucho tiempo, más del que, por ejemplo, pues, el que tú tengas memoria.
Bueno, muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me enseñaron a hacer ese ejercicio y me parece muy positivo. ¿Tus amigos son tan creyentes como tú? Porque la gente joven, yo creo que ahora hay no sé, a lo mejor también me equivoco, pero yo creo que hay una revolución un poco de fe, otra vez de valores, porque desde luego se habían perdido completamente. Ajá. Y tus amigos habrá de todo, me imagino, ¿o no? Yo pienso que, mi opinión particular, que no hay, o no es alguien que tenga mucha fe o poca fe, yo creo que es algo de o todo o nada, ¿no? O no eres creyente o O eres eres creyente creyente. con todas sus consecuencias, ¿no? Cuando eres cristiano, pues, oye, déjalo todo, coge tu cruz y sígueme, ¿no? A mí me parece que eso es lo que es un cristiano, y hay o todo o nada. Yo tengo amigos que todo y tengo amigos que nada. Y me parece, eh, muy positivo y muy enriquecedor tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me enriquezco de las 2, ¿no? Por supuesto, Hombre, claro. gente que está en mi parroquia y me acompaña al andar en la fe, y gente que está muy alejada, pero bueno, pues me da también una perspectiva de cómo es el mundo y también yo aprendo muchísimo de esas personas, y intercambiar experiencias con gente que es muy distinta a ti es algo muy enriquecedor. Siempre estás con esa sonrisa, porque desde el primer segundo que te has sentado ahí, has estado sonriendo y me parece fascinante. La alegría es una consecuencia de la fe, pero no la tengo siempre, No, ni hombre, yo mucho tampoco, menos. pero Y algo que me parece también muy curioso y que es verdad también, que tener una sonrisa de cara al público es muy fácil, pero donde realmente se examina cómo es una persona es de puertas para adentro, ¿no? Cómo eres en casa, con los que están contigo día a día. Y yo ahí tengo mucho que mejorar. y tengo muchos más años que tú, y es verdad, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Ujú, Lo más difícil es los que tenemos más cerca, al final, efectivamente. porque te acostumbras a una convivencia, a una forma de ser. Si tuvieras, si fueras el protagonista de una noticia, ¿de qué noticia te gustaría? Pues hombre, si me das una carta a los Reyes Magos, ¿Eso, por ejemplo? ¿Una noticia? que Pablo y su equipo han conseguido erradicar la mortalidad o la falta de incubadoras en todo el mundo. Pues A mí ojalá leyera yo una noticia así me en parece mi vida. maravillosa. ¿Cómo se llama la incubadora? La incubadora se llama Incunest. Vale. ¿Qué tipo de apoyo necesitáis? Porque, oye, vamos a aprovechar la entrevista por si Sí, necesitáis claro, apoyo. mucho, muchísimo más de lo que tenemos a día de hoy. Nos hace falta mucha gente, o sea, muchos voluntarios que nos quieran echar una mano. Nos hace falta contactos eh, para hacer escalar el proyecto, digamos, de hacer una estructura aquí en España, y nos hace falta contactos en el tercer mundo de ONGs que sepan de lugares necesitados. Nos hace falta muchísimo dinero, muchísima financiación. ¿Todo eso lo hacéis a través de la ONG? Sí, la ONG que se llama Medicina Abierta al Mundo, nosotros tenemos un crowdfunding y ahí cualquiera puede donar y desgravarse. En nuestra web está, lo primero que aparece, medicalopenworld.org. Y bueno, pero insisto en la idea de providencia, ¿no? De decir, o sea, yo hago todo lo que está en mi mano y entre eso está verbalizar que necesitamos ayuda, pero ya está, no quiero perder una hora de sueño por ahí, cómo hago algo que ahora mismo no tengo los recursos. Pues ya está, ya ¿Dónde llegará. fabricáis las incubadoras? Esa es una parte bonita, porque Medicina Abierta al Mundo hace el diseño, pero los que construyen, los que son el músculo del proyecto, son los salesianos. Ellos en su formación profesional antes hacían, pues para aprender a usar máquinas, hacían por ejemplo piezas de ajedrez. Se enteraron del proyecto, hay una ONG que se llama Ayuda a Contenedores, que tuvo muy buena idea de decir, oye, pues Ayuda a Contenedores da logística a ONGs. Ellos dijeron, ahí os podemos ayudar con conectaros con ONGs, y nos conectaron con salesianos. Dijeron, ¿por qué no salesianos, los chavales que tienen pues entre 16 y 20 años, ¿por qué no en su ciclo formativo hacen incubadoras? Y así lo que pasa por sus manos salva vidas, y luego pues incluso le ponen un poco más de cariño e ilusión a lo que hacen, ¿no? Y la verdad que llevamos 5 años ya con ellos y es una maravilla. O sea, tanto los propios chavales
que están muy dispuestos, están continuamente además diciendo, a ver qué puedo mejorar, a ver si ¿Y hiciera en esta qué pieza partes de así. España te ayudan? ¿En todas? Tenemos en 10 colegios de formación profesional de salesianos. Salesianos en España está dividido en dos y entonces hay 10 colegios de una de las ramas que nos ayudan. Y de ahí luego salen muchos voluntarios, o sea, son una pasada en cuanto a el espíritu que tienen de ayudar. ¡Qué bonito! Si los chavales no llegan en su ciclo formativo, aparecen los profesores y aparecen los fines de semana, aparecen jubilados y vuelven a coger la bata de profesores para hacer incubadoras. Son una ¿Y maravilla. cómo las trasladáis? Porque eso es una pasta también, ¿no? Sí, lo que hacemos es, todas las incubadoras de los hospitales, salesianos van a Pamplona, allá las comprobamos, verificamos que está todo correcto, las embalamos en una cajita y la enviamos a la ONG, que luego la va a llevar en una maleta. Que ese es otro de los retos que hemos conseguido solucionar, ¿no? Claro, tú imagínate enviar un armario empotrado, que es una incubadora, ¿no?, de los hospitales, una incubadora de un hospital como aquí en Madrid o en España. Son muy voluminosas, muy pesadas y transportar eso es muy complejo. Entonces, estas incubadoras se plegan, te caben en una maleta y ya está, lo envías y te la llevas en el avión. Y ayer leí también, porque ya, o sea, no tiene secretos para mí, Vale. que, que para llegar a Katmandú, a ver si es Ah, verdad, sí. pues sí, cuéntalo, que había un Sherpa, ¿no? Eso es. Claro, tú imagínate llevar una incubadora a lo alto de una montaña, ¿no? Yo además siempre que pienso que cuando escalo, bueno, escalar no, pero cuando subes una montaña, ¿no?, y ves una casa ahí encima, dices, "Guau, pero ¿cómo Igual lo que habrá yo. hecho esta gente?". O sea, por supuesto, habrá un esfuerzo por detrás increíble, ¿no?, de subir cada piedra hasta la cima de la montaña. Vaya piernas tienen que tener Sí, la sí, gente de esa sí. época, ¿no? Pero claro, hay ya un reto extra que es gente que vive pues, encima de las montañas, en alturas muy elevadas, y claro, ¿cómo haces llegar un aparato que es muy voluminoso y muy pesado, ¿no? Y la realidad es que muchas veces no llegan. Entonces, unos serpas en Nepal nos pidieron una incubadora y bueno, y se las llevó una ONG desde aquí, de escaladores, y se la escalaron a la espalda y se la llevaron al pueblito y ahí la tienen. Qué maravilla. Desde la honestidad completa. No quiero que lo que se lleve la gente de este tiempo, de este ratito, no es de, wow, aquí hay una persona extraordinaria. Yo creo que la gente se lleve que todos somos ordinarios, pero cuando pones tu vida pues, con su pequeñez en manos de Dios, se transforma en algo grande. A mí una frase que me gusta mucho y me parece muy cierta y la experimento en mi carne es bueno, un poco relacionado con mi experiencia cuando era pequeño, ¿no? Pues mis heridas, mis esclavitudes, pues que Dios es el mejor cocinero, que con los ingredientes más amargos cocina los platos más dulces. Así que bueno, a mí me gustaría y animaría a todo el que nos ve que pues pongan su vida en manos de Dios, que Él tiene las mejores ilusiones, las más grandes, las que no caben en nuestra cabeza. Y bueno, cuando realmente pones lo tuyo en sus manos, pues la vida se hace muy grande y muy fructífera. Pues desde luego no hay mejor colofón para esta charla, entrevista. Me ha encantado estar contigo, Pablo, y todavía me pareces mejor que el día que te vi. O Ah, sea pues te que estoy engañando. Mm, muchas gracias, Pablete. A ti. Me ha encantado. Un beso. Otro.